vamos a ir empezando y a medida que entre gente le iremos aceptando. Pero vamos a dar comienzo formalmente, digamos, a este encuentro, a este segundo encuentro, donde también esperamos que todos los disfruten y que las pasemos lindo, porque la idea es poder intercambiar. Les contamos así rápidamente que estamos en una cosa extraña, en términos de estamos innovando en tecnologías para mucha gente. En principio nos alegra tenerlos nuevamente acá. A los que ya estuvieron la semana pasada, les damos la bienvenida a todas y todos, inclusive a los que se incorporan hoy. Y bueno, en principio, para empezar, le vamos a pedir a Alicia que nos diga algunas palabras como miembro, como titular de la cátedra, desde donde estamos también organizando este encuentro. Bueno, ahora ya dando inicio formalmente a este espacio de encuentro, les digo buenas tardes, ¿no? A todas, a todes, a todos quienes se han hecho presente hoy en este espacio, que es nuestra segunda instancia de este ciclo que hemos denominado Debates Actuales del Trabajo Social, los contextos de crisis y la intervención con familias. Antes y ahora, ¿no? Como comienzo, queremos volver a agradecer, queremos volver a expresar grandes agradecimientos, ¿no? A Nora Kim, que está presente también acompañándonos, quien el jueves pasado nos dejó pensando, ¿no? Con los valiosos aportes, nos dejó pensando sobre los desafíos que se nos presentan para llevar adelante las intervenciones sociales en este momento, pero también de ahora en más. También queremos dar grandes agradecimientos a Nelly Nucci, a Cristina González y a la Mesa de Salud del Colegio de Profesionales de Servicio Social de la provincia de Córdoba, porque también nos están acompañando y nos apoyan, ¿no? Con su presencia en esta propuesta, ¿no? De los encuentros. También agradecemos y reconocemos a la dirección de la carrera de licenciatura en Trabajo Social, a Natalia Becerra, que está presente acompañándonos, es nuestra directora de carrera, a la oficina de graduados, que también es fundamental para el desarrollo de estos encuentros, Fernanda Retamar, que también está aquí presente acompañándonos, a la Facultad de Ciencias Sociales y a nuestra decana María Inés Peralta, que nos dio la bienvenida el jueves pasado, y especialmente al Colegio de Profesionales de Servicio Social, que también el jueves pasado Carolina Allende, su presidenta, nos dio la bienvenida. Nuestra facultad, ¿no? De Ciencias Sociales y nuestro Colegio de Profesionales son dos espacios que son fundamentales en lo que nosotros vamos construyendo y nos vamos referenciando en los debates que vamos llevando adelante como colectivo, ¿no? Además, quería volver a presentar a nuestro equipo de cátedra, que miren, es numeroso el equipo de cátedra y además de numeroso, es diverso, variado en las generaciones, ¿no? Hay todas las generaciones allí presentes, y esto enriquece mucho los aprendizajes y enriquece mucho la comunicación en estos tiempos de virtualidad. Y además, reconocemos además que gracias a este equipo hemos podido ir construyendo distintas estrategias en las que están presentes también en estos encuentros, y también distintas estrategias de aprendizaje, ¿no? Y en eso voy a empezar y las voy a nombrar. A las más jóvenes vamos a empezar, que son las ayudantes estudiantes, Vanina Benítez, Carola Bertona, Julieta Carvelo, Natalia Comoglio. Las adscriptas también jóvenes profesionales, Dayana Chioria, Natalia Iriarte, Agostina Pisistelo y María Florencia Sadi. Y el equipo docente, que está conformado por las profesoras asistentes Cecilia Johnson,
Ana Miani y Melissa Sánchez. El profesor adjunto Eduardo Ortolanis y quien les habla, Alicia Soldevila, como profesora titular. ¿Por qué nombrar, ¿no?, a cada uno, a cada una? Porque nos parecía que era necesario poder hacer visible que esto es un trabajo colectivo, que es un trabajo compartido, que es un esfuerzo también que cada uno y cada una ha puesto en esta tarea de reunirnos, de encontrarnos y de pensar juntos. Queremos también volver a compartir con ustedes el sentido, ¿no? El sentido que quisimos darles a este ciclo de encuentros. Y que en realidad ha sido, digamos, ese sentido, particularmente el de encontrarnos. Ese fue el primer sentido, el poder encontrarnos en las preocupaciones, en las experiencias, en las reflexiones, en las dudas y también en los afectos, ¿no? Y esto lo vamos reconociendo el jueves pasado y este jueves, esa necesidad de poder encontrarnos también en los afectos que son políticos, ¿no? Y son importantes. Y también el sentido de este encuentro es poder debatir, poder recrear, también poder pensar juntos en nuevos marcos, ¿no?, originales, para poder leer y construir las estrategias de intervención. El desafío es que las estrategias, que nuestras intervenciones estén situadas, ¿no?, y sean necesarias y oportunas para este momento actual, ¿no?, en el que nos encontramos a nivel mundial, también en cada uno de los países y lugares. Entendemos que es una construcción colectiva. Entendemos que tiene que ser diversa y singular también. Entendemos que necesita estos procesos de construcción de espacios de encuentro y que necesitamos escucharnos, ¿no? Escuchar las diferentes voces, que hoy, por ejemplo, estamos acá, o sea, hoy hay diferentes voces que se encuentran, ¿no? Y hoy, por ejemplo, Nelly Nucci, nos trae también su voz, ¿no? Su voz como un aporte también para que nos pongamos detener y analizar hoy el espacio familiar. Este espacio que podemos decir que está tan expuesto, tan sobrecargado de trabajos, de responsabilidades en esta pandemia, ¿no? Y sobre todo a partir de las medidas de aislamiento, cobra relevancia el espacio familiar, de lo doméstico, de la reproducción cotidiana, ¿no? También en este contexto también vemos que aparecen viejos discursos, ¿no?, que tienden a querer reprivatizar el trabajo de cuidado y volverlo como una responsabilidad nuevamente exclusiva del espacio familiar, ¿no?, reforzando estos mandatos, poniendo la responsabilidad central en las familias y en las mujeres, específicamente el trabajo de cuidado, ¿no?, tanto en los hogares como en los territorios. Y también los problemas sociales que aparecen y que nos preocupan y que nos atraviesan, ¿no es cierto?, como la violencia de género, que también expone, o sea, deja expuesta este espacio, ¿no?, de las relaciones domésticas como un espacio también central donde se disputan derechos. Es un espacio donde disputamos derechos, también disputamos el lugar del Estado en la garantía de los derechos y también en la lucha, ¿no?, por construcción de lo que los pueblos andinos definen como el buen vivir. Bueno, estos debates nos convocan como profesionales y como estudiantes, pero también nos convocan como parte de nuestras sociedades y como sujetos históricos, ¿no?, como sujetos situados en este momento histórico. Así que les damos la bienvenida y les convocamos a tomar este espacio, a hacerlo suyo y a traer su voz, que es fundamental. Gracias, Alicia. Les contamos que ahora durante el encuentro le vamos a poner varias veces dos links. Uno, estos son para recibir los certificados, para aquellos que quieran recibir los certificados. Va a haber compañeras del equipo de cátedra que les van a estar compartiendo el link por el chat a los efectos de que se puedan solicitar en esos formularios el certificado.
Como la semana pasada hubo alguna dificultad, quien participó la semana pasada y no pudo inscribirse, también le vamos a compartir el link de la semana pasada a fin de que puedan inscribirse. Y además, como decían, también van a estar disponibles en breve, les vamos a comunicar los links para que accedan a los videos de todos los diálogos sociales que van a estar también colgadas en la página de la Facultad de Ciencias Sociales. Hay ya alguna posibilidad de que estamos habilitando un YouTube de la cátedra, un canal de YouTube de la cátedra, donde también va a haber algún tipo de material que vamos a ir poniendo a disposición de todos. Antes de empezar con la doctora principal, queríamos también que compartiera un ratito algunas palabras, alguien que también ha participado mucho de esta organización, que también ha sido partícipe muchas veces con la cátedra y tenemos muchos proyectos juntos. Estoy hablando de Fernanda Retamar, de la Oficina de Graduados. Queremos que ella nos diga algunas palabras. Buenas, gracias Edu, gracias Ali. Bueno, en primer lugar saludarlos a todos, a todas, desde tantos lugares distintos que nos están acompañando. También quería recuperar esto que decía Eduardo del vínculo que venimos sosteniendo con la cátedra y junto con el Colegio de Profesionales en este desafío de generar propuestas diversas que vayan dando respuesta a las demandas de actualización, a los debates, a las necesidades de los compañeros y compañeras graduadas, y también con la inquietud de generar el acceso a estas propuestas de en distintos lugares, digamos. El año pasado y el otro estuvimos como recorriendo la provincia con una propuesta de actualización, en esto que entendemos que muchas veces todas las propuestas de formación, de encuentro, de debate están como... Y ahora, en principio, vamos a escuchar a nuestra querida Nelly, y es así, nuestra querida Nelly. Para nosotros es un placer enorme porque hemos compartido, llevamos muchos años trabajando juntos, una trayectoria muy larga, Nelly, en la cátedra, muy larga en la academia. No la vamos a presentar demasiado porque todos hemos leído cosas de ella también. Y no solamente nos hemos encontrado en la academia, porque Nelly no solamente se ha dedicado a la docencia, tiene muchas cuestiones en investigación en temas de familia, que también andan producciones por diversos lugares en eso. Hemos tenido también en posgrados de los más diversos, de los institucionalizados en la facultad y de todos estos que cuentan que por ahí hemos estado dando vueltas por distintos lugares, dando distintas charlas y siempre dándonos sus aportes. Entonces no quiero presentar mucho más porque uno presenta casi siempre desde el afecto y desde el cariño que le tenemos a Nelly, así que te escuchamos simplemente. Bueno, muy bien, entonces estamos ya listos. Bueno, después vemos con Fernanda. Bueno, buenas tardes para todos, aunque ya hace rato que con muchos hemos estado compartiendo. Les agradezco muy especialmente la oportunidad de compartir porque realmente, bueno, me siento todavía parte de la cátedra, me encanta seguir todo el trabajo que hacen, un equipo extraordinario, sé de cuáles son todas sus inquietudes, todo su trabajo y la verdad que me parece excelente la idea que han tenido. Igualmente a la directora de la carrera, a la facultad, al colegio de profesionales, a la secretaría de posgrado, a todos los docentes que están presentes de nuestra facultad y de otras universidades también, a todos los estudiantes y colegas con los que hemos estado compartiendo muchas veces a lo largo de nuestra, sí, ya la historia, ¿no?, desde la cátedra. Así que es un placer. Bueno, yo simplemente voy a proponer algunas ideas que son cosas que uno ha estado pensando todo este tiempo, como creo que todos hemos estado muy movilizados
Y estamos aún pensando diversas situaciones, diversas cosas relacionadas con esto que está aconteciendo, ¿no? Y quedo muy a la espera de compartir también las ideas de ustedes y de que podamos hacer un intercambio. Bien. Sin dudas que lo que nos ha convocado es esta situación de vivir a escala mundial un proceso que es extraordinario y que ha sido desencadenado por esta pandemia, frente a la cual no hay remedios ni hay vacunas, solo aislamiento. Este es un hecho del que no hay lugar a dudas. Tampoco hay lugar a dudas que en el mundo que se presenta esta pandemia es un mundo extremadamente desigual y global, e incluso que estas desigualdades existen en todos los ámbitos y dimensiones de la vida de la humanidad, y que en gran medida debemos al desarrollo del capitalismo neoliberal, que provoca un profundo deterioro de las condiciones de existencia de millones de personas. A su vez, en esta época de pandemia, el orden conocido de la vida, entre comillas, y de las cosas, se ha trastocado. Su irrupción a escala global ha profundizado el estado de fragilidad de la humanidad y de incertidumbre, y nos ha producido un desconcierto extraordinario como seres humanos, como Estado, como sociedad toda. Se han tensado las disputas entre lo político, lo económico, lo social, lo biológico, lo ecológico, los discursos médicos en torno a la vida y la muerte. Y en fin, digamos, nos encontramos frente a una profusión de discursos en pugna, muchos a partir de intereses concretos, para explicar e interpretar la situación, sus causalidades y lo que vendrá. Como también grupos poderosos que hacen de la situación una fuente extraordinaria de riqueza, de aumento de sus riquezas. Entonces digo, bueno, uno se pregunta, ¿no? ¿La causa de todo esto es un virus? ¿O es que el virus ha profundizado, ha desnudado, ha hecho visible en forma descarnada lo que a nivel global, al menos en la mayoría del globalizado transcurrimos en los andariveles del capitalismo neoliberal? Y a nivel del sujeto, una cuestión que también me parece que es relevante de decirlo, de ponerlo sobre la mesa, es que el virus no está en el aire, está en nosotros. Y este es el punto. Somos sus víctimas y a la vez su agente de reproducción y de contagio. Y esto no es menor. Esto nos ha llevado a un planteo que, además de poner en riesgo la propia existencia si nos enfermamos, atenta contra nuestra forma de existencia, que es la sociabilidad. Seres humanos somos sujetos justamente porque necesitamos de la relación con otros, no vivimos aisladamente. Pero entonces ahora surgen un montón de preguntas y una serie de inquietudes, porque nos hace pensar cómo es eso de vivir con otros, lejos de los otros, contra los otros, para, cuidando a los otros o cuidándonos de los otros, ¿no? O sea, todas estas cosas están dando vuelta y se presentan como interrogantes que nos van movilizando como sujetos, como personas individuales, como familias y como trabajadores sociales, por sobre todas las cosas, en este caso. ¿Cómo sostener las relaciones, los vínculos, los afectos y los modos culturales de expresarlos? El aislamiento aparece como la única estrategia actualmente posible de prevención frente a esta situación de una virosis muy contagiosa. Implica reclusión en los espacios domésticos de convivencia, los hogares. Inmersión en la sociedad para quienes están en hogares, en la soledad, perdón,
para quienes están en hogares unipersonales y una reducción, un achicamiento de la sociabilidad en la mayoría de los casos a quienes estamos en espacios de convivencia compartidos. Les otros se transforman de sujetos necesarios a sujetos potencialmente causantes de nuestra enfermedad y viceversa. Esto es un poco la idea, ¿no?, que prima, lo que más se escucha, lo que da vueltas. Lo necesario, pensando en otros, puede ser peligroso. Pero, digo, esto es algo totalmente nuevo para nosotros, que lo necesario pueda ser peligroso. Yo creo que no es nuevo. Lo que sucede ahora es que se ha generalizado y nos ha alcanzado a todos, a todo el mundo, y que ha atravesado todas las fronteras imaginables. ¿Por qué digo que no es nuevo? Bueno, solo a título de ejemplo, pensemos en quienes tienen que convivir con alguien en situación de violencia, ¿verdad? O sea, lo necesario puede ser peligroso. No es una novedad, pero sí lo es el hecho de que ahora llegó para todos, para todo el mundo. Si nos detenemos a pensar el espacio familiar, doméstico, de convivencia, el hogar, o cualquier otro espacio social, aunque en esta oportunidad solamente nos vamos a dirigir al espacio doméstico familiar, sabemos que los procesos de construcción de las historias de vida conllevan marcas que son infinitas y que son producidas por el modo o los modos en que hemos ido construyendo esas relaciones. Básicamente, producidas en las historias de vida y en la búsqueda de equilibrios entre desiguales posiciones de poder. Esta búsqueda de equilibrio que no solo se basa en afectos, sino también en el sostenimiento de condiciones de vida, que son las de la organización para la reproducción cotidiana y de lo que nos hacemos cargo en los espacios domésticos. La vida en familia, como ya hemos estudiado, no es la vida en armonía en la cultura occidental, cristiana, en la que nos hemos formado, se expone como un ejemplo virtuoso. Ni tampoco depende solo de lo que hagan los miembros de una familia. Las biografías personales y familiares son también resultado de las múltiples interpenetraciones entre el Estado y la sociedad en cada momento y en cada contexto. Y se construyen permanentemente en interacción con otros espacios de la vida social. Por eso coincido con ustedes que han organizado este encuentro en que frente a esta situación global de pandemia es imprescindible repensar, interrogarse, debatir las implicancias que esto tiene para las familias, para las personas y también para la profesión. Cosa que por otra parte debería ser una tarea permanente, ¿no?, por parte nuestra como profesionales. Nos interpelamos como sujetos, como trabajadores sociales, como una disciplina que se construye en relación con otros y también en relación a la resolución de necesidades reproductivas. Esta vez, en el marco de una situación particular de pandemia y de una particular relación Estado-sociedad, una o muchas. O sea, en general, yo me voy a referir a la situación en Argentina, pero dado que hay participantes de otros países, evidentemente esto debería ser dicho en plural. Bueno, ¿por dónde empezar? No es fácil, uno no puede abarcar todos porque es imposible, solo alguna cosa que a uno le ha resultado como más, no sé si más importante, más urgente o más posible de acuerdo a lo que cada quien ha estudiado y ha podido pensar. Yo propondría iniciar, digamos, esto, retomando algunos parámetros de análisis e interpretación de los sujetos, familias, unidades domésticas con los que trabajamos, sus necesidades
y trayectorias de vida para focalizarnos en el momento actual, siempre en el marco de la intervención profesional. Y en este sentido, hay 3 ejes que tomaría. Uno es las implicancias de considerar el espacio y el tiempo como coordenadas para el análisis y para la interpretación. Lo privado y lo público, en segundo lugar o en primer lugar, porque en realidad es un orden casual. Y lo familiar y lo doméstico en la resolución de necesidades reproductivas. Los 3 serían un poco los ejes a los que me voy a referir en forma acotada, por supuesto, y porque creo que de alguna manera son los ejes que nos permiten siempre, ¿no?, situarnos y considerar de qué hablamos cuando hablamos de la intervención de trabajo social con familias. Con respecto al espacio y el tiempo. El espacio y sus múltiples dimensiones que nos atraviesan, ¿no? En este complejo mundo naturaleza, fronteras en todas las formas posibles, ¿no? Fronteras reales, físicas, materiales, simbólicas, todas las fronteras posibles se ubican en un espacio, ¿no?, en un espacio social. Los sujetos sociales que transcurren en interacción con otros en cada espacio social o en diversos espacios sociales. Imposible separar espacio y tiempo. También el tiempo pensado como tiempo cronológico, como tiempo biográfico, como tiempo histórico, como tiempo del sujeto en su contexto y tiempo también como dimensión subjetiva, que es otra cuestión. Se trata de categorías que son imprescindibles para describir e interpretar las situaciones de vida de los sujetos, sus prácticas sociales, los procesos de acceso a recursos y satisfacción de necesidades. Por ejemplo, las derivadas de las situaciones de pobreza, que se conjugan con otras, como la pertenencia a poblaciones originarias, a migrantes, a quienes están en situación de calle, a quienes han perdido su empleo o su trabajo en la informalidad, a todos quienes sufren distintas formas de discriminación. A sus historias personales y familiares se agregan en estos momentos las consecuencias de la pandemia. Precarias e insuficientes condiciones de vida, imposibilidad de acceso a recursos institucionales, enormes dificultades para incorporarse a los sistemas informáticos como vías de resolución de problemas o acceso a recursos monetarios o a la salud o a la educación, por ejemplo. El aislamiento interrumpe la relación entre los cuerpos, también con las instituciones, con otros como recurso social. Puede prevenir contagios, pero acentúa privaciones, expone a violencias, provoca incertidumbres no solo por el futuro impredecible, sino también por la pérdida de la experiencia como referencia en la resolución de la vida cotidiana. Esto es algo que afecta a todos los sectores sociales, pero de un modo diferente según sus posibilidades económicas, sociales, culturales. El tiempo como dimensión subjetiva, construida en relación al contexto y a la propia organización de la vida cotidiana, se desestabiliza. Los cambios devenidos en época de pandemia se producen en los distintos espacios y actividades, como por ejemplo el trabajo, la recreación, las prácticas religiosas, las de parentesco, vecindad, amistad, las de consumo, las de trabajo en el hogar, las relacionadas con las instituciones educativas, el uso del transporte, entre tantísimas otras. ¿Cómo empieza a construirse un nuevo ordenamiento ante una perspectiva incierta sobre cómo será la vida a corto, mediano y largo plazo? Esto es un poco lo que nos preguntamos, me parece como un disparador, ¿no?, de
cómo podrán suceder las cosas, o cómo están sucediendo las cosas. ¿Cuál es la percepción de la vida, de la muerte y de otras pérdidas, como el trabajo, los afectos, la vida propia y la de otros? Todo se está transformando y se vive de un modo diferente en cada lugar en el espacio social. Por eso, yo retomaría como idea central de la intervención con familias, con qué sujeto, familia, unidad doméstica nos encontramos hoy. O sea, esa es una pregunta que me parece central. Aquí deberíamos llegar sin preconceptos, sin referencias previas, o no totalmente con referencias previas, sino más que nada abriendo nuestra cabeza, abriendo nuestra escucha, abriendo las posibilidades de comprender, porque las cosas se están transformando. Y nosotros debemos, como punto de partida, empezar por saber cómo, en qué estas cosas y la vida de las personas se están transformando, de las cuales no escapamos, ¿no? Pero bueno, una mirada especial sobre aquellos con quienes trabajamos. El otro eje que había propuesto era lo privado y lo público. Es una relación, como siempre decimos, que cambia permanentemente. Ante una palabra que se puso de moda en algún momento también en esta pandemia, es que es dinámica, ¿no? Todo es dinámico, o sea, nada es permanente. Y aquí pasa lo mismo. Estamos ante una situación en la que encontramos corrimientos, entrecruzamientos, desórdenes, nuevos órdenes, nuevamente provisorios, y así sucesivamente. Ahora, ¿cuánto de la vida familiar se define en el espacio público hoy? ¿Qué papel juega el Estado? A las existentes cosas o acciones del Estado, intervenciones del Estado prepandemia, se agregan muchas otras que a nivel nacional en nuestro país, por lo menos, podríamos decir, tienen que ver con disponer medidas extremas para cuidar la salud de la población, regular la circulación de las personas, horarios, posibilidad de realización de actividades de mercado, relaciones sociales e interpersonales, vigilando y controlando los movimientos y las vidas de las personas en función de un interés superior. Y esto para muchos es vivido como protección y para muchos otros también como una forma de coartar las libertades civiles. No todos vivimos las cosas ni las percibimos de la misma manera. Otra forma de intervención del Estado es aportando ingresos a diferentes categorías de personas, además de las ya existentes, la IFE, el pago de porcentajes de salarios, de apoyos a monotributistas, a quienes realizan actividades culturales y artísticas, bueno, a una gran cantidad de personas que han visto mermados sus ingresos ante esta situación y también otorgando paliativos a diversos actores. ¿Por qué? Porque hay un extraordinario parate también de la actividad económica. Y aquí una digresión. En la provincia en la que nosotros vivimos, que es la provincia de Córdoba, no necesariamente se reflejan estas acciones de nivel nacional, y también hay que decirlo, tanto la capital, tanto la ciudad capital como la provincia de Córdoba nos estamos encontrando todo el tiempo con diversas medidas de ajustes que atentan contra los derechos de jubilados, de trabajadores y de distintos sectores sociales. En momentos en que la posibilidad de defenderse es casi nula, por la imposibilidad justamente de incluso verse en la situación de trabajo o en la situación de manifestación o de protesta. Pero yo venía hablando a nivel nacional. La otra cuestión en la cual la privacidad se resignifica
es pensar esto de la privacidad como parte de la libertad de las personas, que también creo que está sufriendo resignificaciones. La vida privada queda expuesta en función de la necesidad de detectar la propagación de la enfermedad. ¿Cuánto estamos obligados a compartir porque corresponde legalmente o porque el Estado y las instituciones deben intervenir? ¿Qué parte de nuestras vidas pasan de la esfera privada a la esfera pública? ¿Cuánto se comunica? ¿Cuánto depende de la decisión personal? Un capítulo aparte que no vamos a considerar ahora al menos es todo lo que tiene que ver con las redes sociales, que al mismo tiempo que constituyen formas de proximidad o de acercamiento, también pueden constituir sistemas de vigilancia y control y pueden ser usadas para eso. Es decir, la frontera entre esta cuestión de la privacidad, no en el sentido de lo familiar como privado, sino en el sentido de lo individual, de la privacidad del ser humano que también existe, ¿no? Está absolutamente tensionada. ¿Cuánto se dice hoy de cada una de las personas que se contagian, ¿no? Porque también es cierto, es una razón epidemiológica buscar cuáles son las trayectorias de alguien que pudo haber estado diseminando un virus, pero al mismo tiempo, cuáles son los límites, ¿verdad? Nos preguntamos, y no todos queremos ponernos tan expuestos en el espacio público de la manera en que algunos medios hoy lo están manejando, por ejemplo. Y en los hogares, constreñidos a la convivencia permanente, con nuevas fronteras entre lo personal y lo colectivo, las diferencias de género, generación, parentesco y lugar en la estructura familiar y social se modifican y llevan ineludiblemente a una reconfiguración de los espacios familiares, de las relaciones. Creo que más que nada en torno al uso del tiempo y el trabajo en todos sus aspectos. Entre muchas otras cosas se producen cambios en las necesidades, en las formas de resolución, en las prioridades, en las jerarquías de las necesidades. Lo experimentado hasta aquí puede dejar de ser efectivo. Diferentes necesidades pueden requerir nuevas estrategias personales y familiares, y también nuevas negociaciones interpersonales, centralmente en torno al uso del tiempo y al trabajo. Como trabajadores sociales, necesitamos redescubrir este mundo doméstico, familiar, para visibilizarlo. La vinculación con familias debería contemplar en cada momento, porque nada es definitivo, el modo en que se desarrolla la vida cotidiana, así como las percepciones de sus miembros, sus necesidades y los obstáculos que se les presentan. Cómo se organizan, con qué ingresos, cómo se administran los bienes y servicios de acuerdo a su disponibilidad. ¿Cómo se organiza el trabajo doméstico en relación al trabajo remunerado cuando ya no están en espacios diferenciados? ¿Qué formas adquieren ahora las relaciones? ¿Se acentúan las desigualdades y diferencias? ¿Se incorporan nuevas prácticas basadas en la solidaridad y reciprocidad? Como verán, son muchas preguntas y pocas respuestas. ¿Cómo se significan las prácticas solidarias que se llevan a cabo en los territorios? Son estrategias defensivas para sostener la supervivencia, seguramente. No creo que sea por rebeldía frente al aislamiento que las comunidades hoy se reúnen en los espacios públicos para atender muchas de las necesidades sociales que se les presentan. ¿Qué recursos y cómo se generan colectivamente para enfrentar las sucesivas crisis? Y ahora vamos a algo más ligado también a las construcciones
de cómo de las personas y de las familias. Por ser el hábitus un sistema de disposiciones del comportamiento en relación a un espacio, en un contexto determinado, estas nuevas situaciones, como cada una de las que se presentan, implican rupturas, reacomodamientos, posibles pérdidas de ubicuidad, nuevas búsquedas de equilibrios de donde pueden surgir nuevas tensiones, reforzamientos de situaciones de dominación y dependencia, conflictos y violencias. También atravesadas por posiciones diferenciales en la estructura social, habrá quienes se sientan en mejores condiciones para llevar a cabo sus preferencias, sus gustos antes postergados, y puedan encontrar nuevas y saludables maneras de relacionarse. En muchos casos el margen de libertad es mayor, pero no siempre. Algo importante me parece que es que la excesiva significación de lo doméstico como privado, según se presenta en comunicaciones oficiales o en los medios, como también lo señaló Alicia en la presentación, puede implicar un proceso de retroceso frente a posturas que vienen visibilizando cuánto importan los debates y las decisiones del espacio público en la vida familiar, ¿no? Esto como de la reprivatización, la re-responsabilización a las familias, ¿no? Como parte de este proceso regresivo, sobre el cual se ha avanzado bastante. Los sujetos, siguiendo a Bourdieu, construyen sus percepciones en relación al mundo social, incorporando las estructuras objetivas, de modo que, dicho en mis propios términos, llegamos a desear lo inevitable y a no generar expectativas sobre lo impensable, sobre lo que no está a nuestro alcance. Ahora, siguiendo con esta idea, frente a un acontecimiento imprevisto como el que vivimos, para el cual no hay aún explicaciones suficientes, que solo está siendo enfrentado mediante una interrupción de los modos de vida en todos los espacios de la vida social, con apelación a la conciencia social, responsabilidad y solidaridad, es muy probable que las prácticas sociales en el espacio doméstico se desestabilicen, tardando en reconfigurarse en los nuevos contextos. Y que eso sea nuevamente necesario después, porque justamente el contexto es sumamente cambiante. Aún no sabemos cómo se desarrollará todo esto. Por el momento, entiendo que resulta necesario como profesión contribuir a la resolución de los viejos y nuevos conflictos y necesidades, acompañando en el fortalecimiento de las estrategias defensivas y de mejora de las condiciones de vida. Retomar y reforzar los vínculos con el Estado, significándolos de otro modo que no sea la ayuda o el asistencialismo. Preservar las redes de relaciones englobadas en las relaciones de intercambio y ayuda mutua, la solidaridad como forma de pensar y actuar colectivamente, el respeto por lo diferente y les diferentes, así como por la naturaleza, en un intento por generar condiciones de construcción de una sociedad más justa e igualitaria. Continuar con lo que venimos haciendo, reconociendo que la profesión participa en la construcción cultural, transitando precisamente la línea de los peores efectos del modelo de organización social, al mismo tiempo que, por ley, debe responder a los principios de la justicia social, los derechos humanos, la responsabilidad colectiva y el respeto a la diversidad. Deberíamos profundizar las disputas en pro de políticas redistributivas que hagan posible romper las estructuras de desigualdad. Esto es extender, traspasar las fronteras de clases, de género, de individuos, de mandatos culturales, de esta moralidad, de la noción de sujeto por encima de la naturaleza, hacia una visión que retome lo mejor de las culturas originarias, integradas a procesos de construcción cultural, postcolonización, y resistir
a la que mayor fuerza ha cobrado últimamente, que es la del neoliberalismo. Hacer visible lo que se ha ocultado intencionalmente, reconocer que hay una dimensión política también en la construcción de nuestros hábitos, que nada de lo que hacemos o dejamos de hacer en la vida cotidiana y en el ejercicio de la profesión es ello. Otorgar prioridad no solo a las políticas redistributivas en términos económicos, que son imprescindibles, sino también profundizar las existentes y abrir nuevos espacios de disputa cultural. La verdadera ruptura ideológica con las bases de un sistema desigual pasa por las conciencias también, y a ello puede contribuirse desde el espacio doméstico y en la interacción con las instituciones públicas, gubernamentales y no gubernamentales. Ya termino. Discursivamente para que se prioricen las necesidades sociales. Trabajar por su politización desde los lugares que nos corresponde y que en los que podamos participar. Un virus llegó, o mejor dicho, un virus nos trajo y produjo esta situación en la que se constituye como hegemónico el discurso médico epidemiológico, tanto en las decisiones políticas como en las relaciones sociales, porque lo que está en juego es la propia supervivencia. La misma contundencia, creo yo, deberían tener las luchas para enfrentar las desigualdades económicas, sociales y culturales, las de género, de razas, de etnias, que se extienden. ¿Pasó algo? ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Sí? Sí, estamos bien. Bien. Sí, estamos muy bien, Nelly. No, porque algo se cortó, me parecía. Digo, la misma contundencia deberían tener las luchas para enfrentar las desigualdades económicas, sociales, culturales, las de género, razas y etnias, que se extienden en las poblaciones migrantes, los pueblos originarios y tantos otros en las sociedades actuales. Las formas de explotación de los recursos ambientales, que también ponen en jaque a la sobrevivencia humana. Quizás esta situación de pandemia sirva para volver a poner sobre el tapete los efectos del capitalismo neoliberal en términos de extraordinarias desigualdades sociales, de catástrofe socioambiental y por consiguiente pueda instalarse en la esfera pública la necesidad de proyectos alternativos e incluyen las dimensiones políticas, económicas, socioambientales para una sociedad con mayor justicia social. Una verdadera transformación de la vida sobrevendrá cuando podamos cambiar el modelo de organización social actual, pero eso requiere avanzar en muchos terrenos, como los procesos de ruptura del patriarcado, muestra de los cuales son las que llevaron a cabo las generaciones jóvenes del siglo XX, las arrasadoras luchas de las mujeres y de todas las expresiones de la diversidad de género, incluidas las tendencias a construir nuevas masculinidades, que son emprendidas desde abajo, desde pequeños espacios, desde los territorios, alcanzando la esfera pública. La defensa de los derechos humanos tiene mucho que ver con estas luchas, y desde nuestra profesión podemos contribuir en los procesos de intervención a visibilizar estos parámetros culturales y morales, conservadores, entre los que se amparan las violencias, para deconstruirlos y aportar a la construcción de una nueva sociedad. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por escuchar. Perdón si se hizo muy extenso. Aplauso, no podemos. Bueno. Muchas gracias Nelly, muchas gracias. Mientras ahora vamos a abrir el espacio del intercambio, que es justamente, agradecemos muchísimo
tu voz, porque digamos es un aporte muy valioso para poder hacer este intercambio, para disparar, digamos, tantas experiencias que iban saliendo también en el chat, ¿no? Acerca de las cuestiones que vos fuiste planteando y que iban como generando comentarios, ¿no? Antes de ir a los comentarios, quería simplemente contarte también, Nelly, y contarle a todos los que estamos acá, a todas los que estamos participando, que tenemos a Cintia Garbizu de México, de la Ciudad de México, que manda saludos, que está presente. También María Ángeles de Sunchales, Santa Fe. Y Natalia Becerra, que es la directora de carrera, nos cuenta que envían saludos especiales nuestra secretaria académica de la facultad, Patricia Acevedo, que si bien hoy no ha podido estar y sí estuvo el jueves pasado, pero bueno, es como funciones de gestión que siempre conllevan un volumen importante de trabajo, saluda y agradece a vos y a todos los presentes desde los distintos lugares que se han, digamos, sumado a este invite, ¿no? Y especialmente a las invitadas les manda saludos. Nora Kim, bueno, manda un aplauso grande y saludos al equipo. También Fabiana de Entre Ríos, que celebra esta posibilidad de estar aquí, ¿no? Igual que Clara Macías, Vanessa Díaz también. Y bueno, ahora que he leído los que habían quedado, digamos, sin poder, bueno, hacerlo público, porque es una forma también de presentarnos, ¿no? A quienes se han hecho presentes, vamos a empezar con las preguntas que el equipo ha ido sistematizando y que Eduardo tiene en mano. Sí, han ido haciendo como algunos comentarios mientras vos ibas hablando. Fuerte, Eduardo. Se fueron haciendo algunos comentarios mientras fuiste hablando, Nelly, así que en relación a distintos momentos de lo que vos venías diciendo. Entre otras cosas, por ahí Nora dijo que el tiempo sería una cosa difícil, de ahí un nudo duro para hablar. María Belén Durán dice que desde el discurso hegemónico, el miedo somos los otros, desde ese lugar. Paula Roldán dijo que también el teletrabajo ha invadido terriblemente nuestra intimidad. María Inés dice que se dispersa la acción colectiva, se ha destruido el poder reclamo desde las organizaciones. Acá hay una pregunta de Hernán Ojeda, que dice, me gustaría si Nelly puede profundizar la idea de espacio doméstico en interacción con las instituciones del espacio poblacional. En mi caso, mi intervención con familia es desde la escuela pública. Hola, Hernán. Bueno, supongo que te referís a este momento, porque, bueno, como siempre hemos estudiado todo lo que sucede en el ámbito familiar doméstico se construye en relación con el resto de la sociedad, entre ellos con las instituciones. También con las redes de ayuda mutua y de intercambio, ¿no? Como lo hemos estudiado, por ejemplo, con Silvina Ramos, con Larisa Lomnitz, o sea, siempre los espacios domésticos han mantenido y se han sostenido también en gran medida en función de las relaciones con estos otros. En el caso actual, supongo que es la pregunta de la escuela. Entiendo que las dificultades son enormes, porque del mismo modo que se nos plantea en todos los ámbitos de la intervención profesional,
las instituciones se han detenido, o sea, hoy no están al alcance de todos. Vamos a tener que propiciar un reencuentro de las instituciones con las familias, unidades domésticas, porque de alguna manera ni siquiera muchas instituciones están abiertas, o sea, ni siquiera están habilitadas. Las cosas se hacen hoy por la vía informática y no todo el mundo puede acceder a eso y tampoco es posible resolver las cosas de las que hablamos, del orden de lo que hablamos, de la reproducción cotidiana, a través de Internet, de esta forma de comunicación. A propósito de eso, quizás estaría bueno, acá yo tenía un párrafo, si no se me apagó, que de una publicación de Anfibia, que precisamente se refiere a ese tema y me parecía interesante tenerla a mano porque creo que es una de las cosas que nos surgen en el ejercicio profesional. Es del artículo Las 5 vidas de las políticas sociales de Mariana Heredia y Luisina Perelmiter, de la revista Anfibia, y dice lo siguiente: la cuarentena presenta desafíos específicos para las políticas de asistencia del Estado. La coyuntura suspende los puntos regulares de encuentro entre beneficiarios y políticas públicas y exige una gran versatilidad de parte de funcionarios, trabajadores estatales y referentes sociales para mantener activos los canales de contención. Algunos rasgos de las burocracias sociales del Estado se profundizan en este contexto. El rol de las organizaciones sociales para asegurar la capilaridad de la presencia estatal está siendo sin dudas potenciado. El uso de dispositivos personalizados de contacto entre agentes estatales y personas que solicitan asistencia también. Los mecanismos de coordinación informal entre pares y el voluntarismo, la reasignación de tareas y el quiebre de jerarquías suelen ser vistos como problemas institucionales. Pueden funcionar en este contexto como una solución. Cuando pase la emergencia se verá cuánto lograron dar una respuesta a las necesidades más urgentes o dar paso también a una nueva fase institucionalizada de contención social, ¿no? O sea, creo que está muy puesto en cuestión cómo las distintas instituciones, entre las cuales está incluida la escuela, logran sostener una función de apoyo, de contención, de promoción en nuestras comunidades, en las familias, y cómo esto devendrá después. Y eso lo vamos a construir nosotros, ¿no? En gran parte. No sé si... Otro comentario que tenemos, Nelly, dice que María Belén Durán dice que la pandemia fue el argumento para que el Estado provincial, en el ámbito de la salud, entre otros, avasalle de la manera más violenta a los trabajadores y usuarios del campo. El paradigma médico hegemónico volvió a resurgir de la mano de los epidemiólogos que no registraron los determinantes sociales que atraviesan el proceso salud-enfermedad. Atención, es muy triste trabajar en este momento la soledad, nulas respuestas y la violencia que nos atraviesa. Sí, creo que es un aporte más que nada y comparto, ¿no? O sea, yo decía que la situación de la provincia de Córdoba es diferente a la situación a nivel nacional y que aquí sí se han librado mucho más, digamos, estas situaciones de ajuste y de avasallamiento sobre los derechos que ya estaban adquiridos. No sé si creo que esto es un aporte que amplía lo que ya había planteado. Nati Araya dice que el COVID deja reflejada la desigualdad en todos los ámbitos, en todas las esferas. Alicia Caballero dice que la pandemia vino a profundizar la desigualdad ya existente y las familias en situación de pobreza son las más afectadas, como también lo son las mujeres que viven su cotidiano en situación de violencia.
Sí, efectivamente, o sea, las condiciones de pobreza de las que hablamos se han agudizado por, por varias cosas, pero ya veníamos con una situación en nuestro país, al menos en Argentina, digo, para los otros, las otras colegas que están participando desde otros países, nosotros veníamos ya de un proceso de profundización de la situación de pobreza y de agravamiento de las condiciones de vida, y por supuesto que esta situación las ha empeorado mucho más. Con respecto a las situaciones de violencia, hay también estudios que ya empiezan a revelar cuánto se han agravado, porque evidentemente el aislamiento en los espacios domésticos, en el espacio del hogar, en el espacio de convivencia, ha agravado digamos, todas las condiciones, o sea, todo lo que antes tenía la posibilidad de compartirse o de alguna manera de distenderse con la participación de los miembros en los distintos espacios de la vida social, eso se ha restringido y evidentemente ha puesto en tensión, en una situación de mucha mayor tensión a las relaciones interpersonales en las cuales se encuentran los casos de violencia. Hay un estudio que se ha hecho desde el estudio CEDES, que, en Buenos Aires, que es el estudio TIARA, que justamente ha buscado determinar el impacto psicosocial en la vida cotidiana que sea a raíz de la crisis del COVID-19 y de la primera etapa del aislamiento social obligatorio en Argentina. Forma parte de este equipo que ha estudiado esto justamente Silvina Ramos, a la que yo cité recién, y hay varias otras investigadoras. Allí se ha consultado justamente cómo se han transformado las condiciones de trabajo, cuál es el papel de las mujeres fundamentalmente, que en la mayoría de los casos ha implicado una recarga, ¿no es cierto?, de todo lo que significa el trabajo doméstico, familiar, sumado al trabajo habitual, remunerado, que ahora en gran medida debe desempeñarse dentro del espacio familiar, superponiéndose también esos dos espacios. Bueno, y con respecto a las situaciones de violencia, sabemos también la cantidad de, por ejemplo, de femicidios que han sucedido en épocas de pandemia. O sea, no hay ninguna duda que todo esto se ha agravado y que allí nosotros tendremos que estar muy atentos en los casos en que vayamos interviniendo. Le vamos a volver a solicitar que si alguien quiere hacer el comentario de manera verbal, es más, lo preferimos en este momento. Sí. Lo único que tiene que hacer es, se anota en el chat, dice quiero tomar la palabra y le evitamos la palabra, le habilitamos y le vamos diciendo. Así que si alguno quiere, nos solicita la palabra y se la damos. Eduardo. Sí. Bueno, ha quedado pendiente algunos saludos de Nilda desde Jujuy, anterior a la exposición de Nelly. Bueno, agradecerte, Nelly, por tus aportes, y acá se suma Zulma Cabrera, que agradece, Gabriela Valle, que habla del gran aporte que hace este espacio de reflexión, y Natalia Comoglio pregunta, todo este contexto de pandemia me genera el interrogante de cómo podemos pensar desde el trabajo social las intervenciones con la familia en situaciones de violencia intrafamiliar. ¿Se escuchó bien? Se escuchó perfecto. Bien. Sí, sí. ¿Cómo podemos intervenir frente a las situaciones de violencia intrafamiliar? ¿Esa es la pregunta? Todo este contexto de pandemia me genera el interrogante de cómo podemos pensar desde el trabajo social
las intervenciones con la familia en situaciones de violencia familiar. Mira, Nelly, que si te sabe la respuesta, la cobramos. Posiblemente, perdón, quería decir, quizás el desafío está en que en estas cuestiones, Nelly, que planteabas, ¿no? Acerca del aislamiento y la fragilización y las dificultades de las instituciones, ¿no? Para dar respuestas, porque vos decías que el aislamiento prevenía y a la vez privaba, ¿no? Y de alguna forma la intervención en el aislamiento, en una problemática que claramente se trabaja como fuera del espacio de lo doméstico, ¿no es cierto?, en otros ámbitos, plantea como grandes interrogantes, ¿no?, porque es dilemático. Mira, no sé si era una pregunta, o sea, yo creo que no soy la persona más indicada para hablar de la intervención en situaciones de violencia, porque no tengo experiencia en eso, pero creo que sí, Alicia puede aportar y alguien más de los presentes seguramente también. No sé si te interrumpí, Eduardo. No, hay otros comentarios acá, hay bastantes comentarios que te voy leyendo y después de varios hacemos como un convito y hacemos un comentario, mira. Yo tengo, Eduardo, tengo otra pregunta, pero no sé si querés agregar los comentarios y después de... Sí, espérame un segundo, Anita. Sí. Juan Carlos Abogal dice, me parece muy potente la idea que señalas, Nelly, acerca de los desplazamientos de las fronteras o la interiorización de las fronteras. Me pienso el cierre de fronteras nacionales hasta llegar a la frontera de la puerta de tu casa. Clara Macías dice, como agente de cambios necesitamos repensar estrategias humanizantes en las relaciones sociales, para no ser funcionales a las contradicciones que hoy se visibilizan. Mi inserción es en dos comunas. También se trabaja en la construcción de territorialidad con la situación de aislamiento. Esto es una pregunta, ¿no? ¿También se trabaja en la construcción de territorialidad con una situación de aislamiento? Mira, la tenemos inclusive a Nora por ahí. No sé si está... Y también a Marine, que hizo preguntas, que hizo aportes en esta línea. Sí. Lo único que ahí me parece interesante eso, porque no sé si ustedes recuerdan que en un principio se habló de aislamiento comunitario, por ejemplo, ¿no? Que era un concepto pensado para aquellas situaciones de vida en lugares donde no hay condiciones habitacionales para que las familias numerosas, complejas y con escasa disponibilidad de espacios físicos pudieran llevar a cabo el aislamiento dentro de los domicilios. Ese a mí me pareció un concepto interesante que por supuesto veía de alguna manera la realidad de la situación de vida de muchos, pero no sé en qué términos efectivamente eso se pudo llevar a cabo y si se llevó a cabo en cuanto al cuidado, ¿cómo resultó? Desconozco cómo resultaron esas experiencias. Leo, Anita, ¿hace tu comentario? Sí. Meli Sánchez, desde los feminismos venimos discutiendo hace mucho sobre lo público-privado y nos preguntamos si queda algo que sea realmente privado y si lo público tiene o debería tener algún límite. Creo que este contexto ha puesto de manifiesto la vigencia de esta discusión y en este sentido es oportuno pensar nuestro lugar de profesionales en esta intersección del campo profesional. A continuación tengo otra interrogante.
A ver, un segundo. Espera, Anita. Gabriela Pinotti ha pedido la palabra. Le vamos a permitir que hable. Así que habilita tu micrófono, Gaby. No sé si estará pudiendo habilitar el micrófono. Seguimos con los comentarios mientras vemos si Gaby puede activar su micrófono. Alicia Caballero dice, desde lo educativo vemos que quienes trabajamos en equipos de orientación, que en este momento el acceso a la educación está mediado por las posibilidades de conectividad tecnológica y también por las posibilidades que las familias tienen de acompañar a sus hijos en la realización de las propuestas que se les hacen. Herminia Vega dice, en los sectores más empobrecidos también han sido las mujeres las que han salido a recrear estrategias de vida en lo cotidiano para cuidar la vida. Anita, ¿tenías otro? Sí, Dani dice, antes Nelly nombraba la necesidad de políticas de redistribución, pero aún existe también una tensión con políticas de reconocimiento, porque hay nuevas configuraciones de familias o de convivencia que no están contempladas en las políticas de asistencia. Hablo, por ejemplo, de familias homoparentales o incluso no monogámicas, u otras que se escapan de lo tradicionalmente considerado como familia. Tenemos también una pregunta de Ceci Johnson, que no sé por qué no habla. Nelly, me pareció muy interesante lo que planteaste de cómo el aislamiento irrumpe la relación entre los cuerpos y nuestra relación con los otros. Me pareció muy importante que señalaras, Nelly, cómo los trabajadores sociales nos construimos como recursos en estos contextos, aún ante la ausencia de recursos materiales. Creo que es un aspecto que no siempre nos reconocen. Es cierto que no solamente intermediamos en el acceso a recursos materiales y económicos, sino que en gran medida también nos constituimos como un recurso social, cultural, digamos, en los procesos de dilucidación de los problemas que se presentan, en el acompañamiento a la resolución de los problemas que se presentan. O sea, creo que eso es algo que caracteriza también y que más, quizás, más se está haciendo evidente últimamente, sobre todo en los momentos en los que ha habido achicamiento de provisiones por parte de bienes y recursos por parte de las instituciones estatales o de las políticas estatales, pero que siempre está presente y que además sabemos que es tan diversa, son tan diversas las posibilidades de interacción entre nosotros y las personas con las que nos vinculamos como miembros de grupos familiares, que me parece que hay muchísimas posibilidades. Lo que sí considero complicado es la intermediación de la tecnología para eso. Y eso es algo que creo que va a tener que resolverse de alguna manera, porque no puede permanecer para siempre. O sea, habrá que pensar que las instituciones en las que trabajamos adecuen todo lo necesario para que las personas puedan concurrir y para que podamos sostener de alguna manera esas situaciones de encuentro, porque algunas cosas se podrán resolver por la vía
de Internet, pero no todas. O sea, la mayor parte de las cosas probablemente requieran de un contacto mucho más estrecho, que es posible en forma presencial, en la copresencia, ¿no? Silvana Garelo dice que hay una reconfiguración estatal y una reconfiguración de las dinámicas familiares que tendremos que analizar profundamente en nuestras intervenciones, puesto que lo público permea de manera significativa lo privado. La redistribución secundaria tiene una incidencia hoy irreconocible hasta hace pocos meses en estos hogares. Ana Rojas Acosta dice, la igualdad cuanto al riesgo, en un mundo desigual como el que vivimos, vino por medio del COVID-19 y fue más una vez a la familia que se atribuyó la responsabilidad de su cuidado y cuidado humanizado. Las políticas públicas de los países en desarrollo han disminuido de modo incipiente. Ileana Trota dice, el agravamiento de las condiciones de vida se profundizó en el ámbito familiar doméstico por situaciones de violencia, de discapacidad, por adultos mayores solos. Se abren nuevos desafíos profesionales y personales. Ana Caballero dice, y en las mujeres se produce esa doble y triple jornada laboral, lo remunerado realizado dentro del hogar a modo de teletrabajo, lo doméstico casi superpuesto a lo remunerado y el acompañamiento en las tareas escolares de las hijas enviadas a modo online que recae en las mujeres madres, principalmente dentro de la familia, y suma a esta sobrecarga cotidiana. Tengo preguntas, comentarios. Léelos, Anita. Nilda, quiere hacer su aporte, dice, con respecto a la violencia intrafamiliar en aislamiento, sigue siendo un desafío para todas las colegas y los colegas que nos toca intervenir en diferentes ámbitos e instituciones sociales. Permanentemente yo me encuentro en el ámbito educativo con adolescentes y sigo reafirmando que a pesar de la virtualidad que nos atraviesa al comunicarnos, es la tarea permanente de prevenir para desnaturalizar y que puedan identificar la violencia que se instala en los grupos familiares. Debemos empoderar a las generaciones jóvenes sobre estas conductas nefastas y machistas que se viven en nuestras provincias del norte. Ileana Trota pide la palabra, así que Ileana, habilita el micrófono y habla. Hola a todos, qué gusto escucharlos. No, me quedaba resonando esto de trabajar para la politización de las necesidades sociales que planteaba Nelly, y creo que en el marco de la intervención profesional, una vez más allá de todas las otras profesiones que también han tenido que reinventarse, el trabajo social también en este momento de pandemia y de aislamiento tenemos que reinventarnos, ¿no? Cada uno en los distintos ámbitos de trabajo en los que está interviniendo, pero esto que yo planteaba porque no solo es el tema del COVID, ¿no? La gente sigue enfermando, siguen surgiendo nuevas necesidades, hay recursos que se ven limitados, por ejemplo, las personas con discapacidad, los centros a los que asistían, los adultos que han quedado solos o con una pareja también añosa que necesitan asistencia para muchas cosas. Bueno, todo eso se ha ido como agudizando o agravando, y entiendo que una vez más el trabajo social en este contexto tiene que reinventar su intervención, simplemente eso. Sí, creo que es un aporte, ¿no, Ileana? Muy valioso, porque es la verdad, o sea, no es solamente lo que trajo la pandemia, sino que es
toda la situación preexistente y que se está agudizando diariamente y que requiere de una mucha mayor intervención estatal y a través de las instituciones. Yo tengo entendido que de todo el conjunto de instituciones estatales a nivel nacional y provincial, solo están funcionando algunas están funcionando a medias, otras están funcionando por vías de internet, y entonces desde ahí creo que va a haber que repensar la intervención, porque en general nosotros trabajamos justamente en instituciones del sector público, no estamos ejerciendo en forma independiente nuestra profesión. Y las mismas instituciones, además de que han suspendido de alguna manera sus acciones en esta época, vienen de 4 años de vaciamiento y vienen también de un proceso incluso mucho más largo en el que no estuvieron en gran medida, creo yo, y acá me estoy quizás superponiendo, ya Cristina retomará el tema en el próximo encuentro, que muchas veces las instituciones no estuvieron a la altura de las transformaciones que sí hubo a nivel de la sociedad y de las demandas que fueron surgiendo, no solamente en los últimos 4 años, sino antes, largamente. Lo hemos visto en muchos casos, ¿no es cierto?, porque esto que hablábamos de los hábitos, ¿no?, de cómo hacemos las cosas y en función de qué hacemos las cosas. También hay hábitos institucionales y también hay un conjunto de profesionales y técnicos y administrativos en esos espacios institucionales que si no cambian su perspectiva de análisis, si no incorporan nuevos conceptos, si no desarrollan una intervención basada en políticas más inclusivas, más de otro tipo, digamos, y no acompañan cuando hay una medida que a lo mejor sí lo dispone a nivel nacional, por ejemplo, o a nivel de la legislación, entonces es muy difícil que nosotros solos o solas podamos llevar a cabo una tarea realmente a la altura de las circunstancias. Yo creo que cambiar, el proceso de cambio tiene que también ser muy profundo a nivel institucional. Nelly, lo último que hago de comentario, perdón, digo, pensarlo desde hasta la construcción de un informe, ¿no? La elaboración de un informe social en un marco donde tenemos que apelar al teletrabajo, ¿no? Desde ahí, desde crear hasta un protocolo de intervención en estos contextos, digo, hay que repensar toda la práctica en general, ¿no? Me parece un trabajo arduo en ese sentido. Así que muchas gracias, Nelly, gracias, Eduardo, y a todos. Nelly, Bueno, gracias, Ileana. Acá Nadia Hoyos dice: buenas tardes, los espacios domésticos hoy deben cobijar a las múltiples generaciones en las familias y sus tareas de reproducción. Pienso en las mujeres y los cuidados y la sobrecarga, ahora el rol de educadoras mediando entre docentes. Hernán Ojeda pide la palabra, así que Hernán, habilita el micrófono. Hola, bueno, espero que no se me corte. Primero agradecerte, Nelly, siempre la generosidad, bueno, nada, un lindo encuentro y a mí me hacía falta y creo que a la mayoría. No, en el sentido que vienen interviniendo el resto de las colegas, me parece por ahí lo que yo hoy señalaba o te pedía que profundizáramos tiene que ver con mi preocupación concreta de intervención, pero ahí fui, digamos, destilvanando un poco el meollo. Hay esto último que planteabas vos, yo lo pensaba en relación a los técnicos, los administrativos, todo ese cuerpo de personas que están dentro de las instituciones. Me parece que uno de los desafíos, por lo menos yo lo estoy sintiendo así, lo estoy viendo así,
es el de volver a dar discusiones en instituciones, sobre todo en instituciones públicas, como es la escuela, ¿no? Con toda la historia que tiene, su origen, el perfil de las gestiones que hay en las instituciones, empezar a poder nuevamente dar discusiones que tengan que ver con la familia, para desnaturalizar, ¿no? Desde una mirada crítica, todo el rol que se le vuelve a atribuir a la mujer, esta culpabilización o responsabilización sobre las tareas que tiene que llevar a cabo en relación a lo educativo, por ejemplo, de sus hijos. Me parece que ahí yo estoy tratando de buscar oportunidades porque este es un panorama bastante complicado. Yo trabajo en una escuela, además, con niños y jóvenes y niñas discapacitados, con discapacidad, entonces también es mucho más complejo el trabajo allí. Las necesidades son cada vez más. Yo creo que a los 10 días ya había necesidades de alimentos, por ejemplo, del acceso a la alimentación. Así que me parece que hay una oportunidad que es profundizar las discusiones al interior de las instituciones desde nuestro lugar como trabajadores sociales, como trabajadoras sociales, sobre este discurso, ¿no? Que se instala y parece que quiere volver a consolidarse en relación a la familia. Nada más, era así cortito. A ver, tenemos algunas preguntas, digo, en función de la hora vamos a terminar con las preguntas y comentarios que tenemos hasta ahora. De todos modos, después si alguien quiere nos quedamos charlando un rato más, pero para poder darle por lo menos un cierre, vamos a considerar hasta los comentarios hechos hasta ahora. ¿Hace tu comentario, Anita? Julia aporta un comentario que es en relación a esto del aislamiento comunitario. Solamente se da... Estoy pensando inclusive que a lo mejor nos volvemos a la presencial, podría hasta que dure la pandemia y después otro horario para cuando volvamos a las oficinas y al trabajo y a los chicos. En algunos lugares no solamente se da por no contar con recursos materiales necesarios para la reproducción cotidiana, sino también porque esa reproducción para esas familias implica la constante relación y refuerzo de redes vecinales y de ayuda mutua, contención. Las actividades diarias que se venían realizando en conjunto ahora se refuerzan y se visibilizan como necesarias. Me parece importante justamente para tener en cuenta y poder abarcar las políticas en este contexto en el que se trabajan con las diversas formas de familias, unidades domésticas, espacios sociales. Sofía Gramajo pregunta, Nelly, ¿qué aportes usted considera necesario para repensar a la intervención profesional en este contexto tan particular en situaciones de emergencia en el ámbito familiar? Con situación de emergencia me refiero a aquellas que ponen en riesgo y peligro inmediato a la integridad física, psicológica y social de los miembros de una familia, ya sea por problemas como el abuso sexual, la violencia de género, la violencia doméstica, situaciones de pobreza absoluta, entre otras. Bueno, es difícil. Yo lo que creo es que ahí habría que hacer un trabajo por el reconocimiento de esas necesidades, como alguien planteó previamente, y como apelación a las instituciones y organismos que están abordando ese tipo de problemáticas para que se amplíe, digamos, el trabajo, para que se desarrolle el trabajo necesario y para que se amplíen los recursos necesarios, porque también hacen falta recursos para poder atender situaciones de violencia donde hay que conseguir un lugar para habitar, desde eso hasta los recursos necesarios para la vida cotidiana.
y hacer lo posible desde las instituciones que están para eso, o sea, no hay otra forma. Además, ¿no es cierto?, como decía primero, de visibilizar eso como un problema que requiere inmediata atención. Eso es lo que me parece a mí. No sé si hay alguien que esté más involucrado en ese tipo de intervenciones que quiera aportar algo. Bien. María Gabriela Pinotti, la Gaby Pinotti, dice que no pudo activar el micrófono, así que pone por escrito su idea, que es interesante esa idea de que vendrá un reencuentro entre familia e instituciones. Lo que relaciono con lo que planteaste de pensar en un nuevo sujeto de familia que se encontrará con instituciones también diferentes. Entonces, un aspecto para desarrollar es cómo será ese reencuentro entre dos que ya no son lo mismo y pensando que estará presente la tensión entre cómo era esa relación y cómo se va reconstruyendo. María Inés también dice, totalmente de acuerdo, este COVID vino a dejar al descubierto la obsolescencia de las instituciones y del Estado y sus políticas públicas. Soledad Sánchez dice, readecuar los espacios físicos para la atención personalizada, ver cómo lograrlo sin mediación de lo tecnológico, creo que es el desafío más urgente. La importancia de lograr la interacción espontánea con el otro permite realmente ver lo no dicho, las otras formas en que nos comunicamos más allá de lo verbal o escrito. María Pérez dice, respecto a los hábitos institucionales, repito, respecto a los hábitos institucionales, ¿cómo visibilizar la importancia de nuestra profesión en un contexto laboral de una comuna pequeña donde han suspendido el servicio del trabajo social? Fácil, pero justamente no va a depender solamente de los trabajadores sociales. O sea, eso es una de las cosas que habrá que disputar en el espacio público. Bueno, ¿estamos a tiempo sí. para un último comentario? Sí, Anita. Nilda hace un comentario con respecto a lo que planteó Julie. Muy de acuerdo, Julie, y habrá que reinventarnos en nuestras prácticas profesionales e implementar todas las estrategias de comunicación y recursos para los canales que permitan llegar de manera preventiva en cada ámbito que nos toca desde nuestro rol de intervenir en las distintas instituciones estatales. Buenísimo, digamos, hasta acá es lo que tenemos pensado, digamos, como intercambio por lo menos oficial. Nos ha encantado tenerte presente, Nelly. Realmente les agradecemos a todos la presencia. Vamos a dar por lo menos un cierre formal en este momento a la intervención. Querría saber, les cuento que Fernanda, lo que le pasó fue que se le cortó la luz cuando estaba hablando. No sé si volvió Fernanda, no tengo presente. Sí, habrá recuperado. Con la luz. No, es difícil ahora después de toda la actividad, pero bueno, básicamente lo que me interesaba rescatar es la historia y el vínculo con la cátedra, de pensar y de problematizar los espacios de reflexión y de encuentro entre graduados y generar acceso, facilitar el acceso a otros y otras que no necesariamente circulan por la facultad, y esto me parece que nos permite un salto en ese sentido, digamos, por las posibilidades de la tecnología, no las mías, de mi sistema eléctrico, pero sí del resto de la gente, y agradecerles la generosidad de haberme
sumado a la organización de este espacio y de este ciclo, porque la verdad, tener las personas de la jerarquía de las que han conseguido para invitarnos a pensar es sumamente enriquecedor para compartir también espacios entre graduados y estudiantes, y graduados y graduadas de todo el país y de otras partes del mundo en estos tiempos en los que estamos aislados, pero con mucha necesidad de encontrarnos y de compartir reflexiones y de construir sentidos sobre lo que está pasando y de también pensar agendas de encuentro y de reflexión para el futuro. Y con eso también me quedo pensando en varias cosas para adelante también, para poder profundizar en algunos ejes y poder seguir encontrándonos en la medida de estas posibilidades y lo que la virtualidad nos permite. Así que sumamente agradecida con la cátedra y con la dirección de carrera por haberme sumado a esta súper iniciativa muy, muy interesante. Así que solamente eso, gracias. Me parece que cuando pensamos el ciclo, ¿no?, de 4 encuentros, lo pensábamos no porque entendiésemos que estaba como separado y fragmentado el contexto, la familia, las políticas públicas y experiencias como la mesa de salud que va a ser el cierre del ciclo, sino porque nos implicaban como ir y venir en distintos niveles de análisis y pensar el espacio familiar no, como dijo Nelly, no como un espacio que es armónico, idealizado, separado del espacio social más amplio y del contexto, sino al contrario, es parte constructora de ese contexto, reproduce las dificultades, las tensiones y contradicciones que hoy pusimos sobre la mesa, son parte de este espacio, digamos, y la familia forma parte de los territorios y construye también esas relaciones en lo territorial. Y el Estado y las instituciones públicas, digamos, que se vinculan con el Estado, aparecieron también como actores relevantes, ¿no? Que de alguna forma van marcando como mojones, como, digamos, ideas centrales a seguir trabajando en este encuentro que tiene que ver con el espacio familiar y su relación con el Estado y las políticas públicas, y cómo los espacios territoriales se emergen en este contexto, no es que no existían, sino emergen al igual que las familias como actores relevantes que desde las instituciones y desde el Estado tendrán que, digamos, sumarlas desde un lugar diferente. Porque de alguna forma los espacios familiares y las organizaciones territoriales están asumiendo un volumen importantísimo de lo que es el trabajo, digamos, familiar, el trabajo de cuidado, la reproducción de la sociedad y de la vida en su literalidad, ¿no es cierto? Y creo que acá sentimos esta necesidad de encontrarnos porque ese aislamiento del que hablábamos también puso de relieve que la forma de construir es a través de los lazos, del encuentro de las redes que podamos ir desarrollando, es en lo público, el politizar y no dejar que ese discurso reprivatizador gane. Lo que está claro es que lo que avanzamos no quiere decir que es inamovible, sino que también tenemos en claro que hay que seguir defendiendo derechos ganados, ¿no es cierto? Y la verdad que ha sido valioso todos los comentarios, todas las voces que se sumaron a este espacio, que va dando cuenta, bueno, de nuestras preocupaciones, pero también buscando, de alguna manera, líneas para construir una nueva estrategia, ¿no? Ahí una participante decía que las familias se han transformado, las instituciones, y nosotros como profesionales también, porque estamos interviniendo, igual que los estudiantes, ¿no? Estamos en este tiempo distinto, complejo, llevando adelante y construyendo prácticas, ¿no? Muchas de resistencia, pero otras que buscan transformar. Y bueno, me parece que es el desafío, ¿no?, que traías, Nelly, y que traían todos los participantes en este espacio. Invitamos para el próximo jueves a seguir pensando, ¿no?, en estas claves, porque hemos ido incorporando lo que Nora ya planteó, digamos, en una lectura más amplia del contexto. Nelly lo retoma y digamos, y va incorporando en diálogo con el espacio familiar en el contexto, ¿no?, como
parte de ese contexto y allí la intervención. Y bueno, Cristina nos va a aportar, digamos, la lectura de las políticas públicas que hoy estuvo también en la mesa. Porque es muy difícil hablar solo de familias, los atravesamientos del Estado también construye a través de sus políticas, performa las familias, ¿no? Y las familias disputan y también performan y conforman políticas e inciden en el Estado. Vamos a esperarla a Cristina el jueves que viene para seguir este debate. Y agradecemos nuevamente a Nelly y agradecemos nuevamente a todos los aportes, a todas las voces acá de quienes construimos hoy este espacio, ¿no? Bueno, por mi parte, muchísimas gracias también por estar. Igual voy a estar el jueves que viene también. Y bueno, me parecieron súper oportunos todos los comentarios. Hay preguntas que no sabemos cómo se pueden responder, eso creo que nos está pasando en muchas cosas, y juntos tenemos que pensarlas y juntos construir, porque de eso se trata. Nada, o sea, el sueño y la ilusión de que nos dormimos y al despertar estamos en un mundo ideal, no existe. Así que no nos queda más remedio que seguir trabajando en lo que se pueda para construir algo mejor. Eso creo. Muchas gracias. Muchas gracias a todas. Seguramente nos estamos viendo la semana que viene.